restaurar el templo y renovar la alianza con el Señor. Confiaré en el Dios de Israel, declaró él al pueblo reunido en el templo recién purificado, pues solo él es el escudo y la fortaleza de Judá. Sennacherib, por otro lado, personificaba el poder terrenal en su forma más brutal. Su imperio se extendía desde las montañas de Persia hasta las llanuras de Egipto. Reyes temblaban al simple susurro de su nombre, y ciudades enteras eran arrasadas al menor signo de resistencia. Ningún dios jamás salvó a su pueblo de mis manos, se jactaba él, en inscripciones grabadas en piedra por todo su imperio. Soy el flagelo enviado por los grandes dioses de Asiria para castigar a los rebeldes. El conflicto entre estos dos hombres, un humilde siervo del Dios invisible y un tirano que se consideraba casi divino, estaba a punto de culminar en un enfrentamiento de proporciones cósmicas. Las primeras noticias de la invasión asiria llegaron a Jerusalén a través de refugiados exhaustos. «Vienen como una tormenta», gritaban hombres cubiertos de polvo y sangre. «Laquis ha caído. Todas las ciudades fortificadas están siendo destruidas». Ezequías convocó a su consejo. Algunos defendían la rendición inmediata, otros sugerían alianzas con Egipto, pero el profeta Isaías, con sus ojos ardientes y barba blanca, entró en la cámara del consejo sin ser anunciado. «Así dice el Señor», proclamó con voz atronadora. «No temas al asirio que te amenaza con palabras arrogantes. Yo pondré un espíritu en él, y él oirá un rumor, y regresará a su tierra, donde caerá por la espada». Aquella misma noche, 3 emisarios asirios llegaron a las puertas de Jerusalén. Rabsaces, el portavoz de Sennacherib, habló en voz alta para que todos en las murallas pudieran oír. ¿En qué confían ustedes para resistir? Egipto es una caña quebrada que perfora la mano de quien en ella se apoya. Y si dicen confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es ese el mismo cuyos altares Ezequías removió? El silencio se cernió sobre las murallas, quebrado solo por el viento caliente del desierto. La hora de la mayor prueba de Jerusalén había llegado. El sol naciente iluminó la vasta extensión del campamento asirio. Tiendas innumerables cubrían las colinas alrededor de Jerusalén como una plaga metálica. El ruido de miles de hombres preparando sus armas creaba una sinfonía aterradora que resonaba por los valles. Dentro de la ciudad sitiada, Ezequías rasgó sus vestiduras al recibir la carta de Sennacherib. Las palabras en ella contenidas eran pura blasfemia. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Ciertamente ya has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los países, destruyéndolos completamente. ¿Y tú serás librado? El rey de Judá, con pasos determinados, se dirigió al templo. Allí, en el lugar más sagrado de su nación, y rumores de guerras, problemas y pestilencias en todos los lugares ahora. Uno de los principales mensajes de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con la enfermedad X e identificar cuál será la próxima pandemia y cómo será. Además, estamos viendo una apostasía, un alejamiento de la fe. Hablando proféticamente, hay tantas cosas que nos fueron advertidas en la Biblia que están ocurriendo ahora. La profecía bíblica del fin de los tiempos se está desplegando justo ante nuestros ojos. Por lo tanto, aquí está mi pregunta. Si Dios estuviera hablando, ¿lo reconocerías? Y si lo reconocieras, ¿lo entenderías? Sí. En estos días, quizás no tengamos un profeta como Moisés, que tuvo una experiencia directa con la zarza ardiente, pero si Dios estuviera hablando con nosotros y nos dijera que vigilemos y oremos para que estemos atentos a los signos de los tiempos, estarías escuchando. Desde el punto de vista bíblico, Dios no está limitado a una sola manera de comunicarse con su pueblo. En Job 38, versículo 1, el Señor responde a Job desde dentro de un torbellino. En Éxodo 19, versículo 18, Dios anuncia su presencia a Moisés de manera extraordinaria, con la Biblia diciendo que el monte Sinaí estaba cubierto por humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. El humo ascendía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba grandemente. En 1 Reyes 19, versículo 12, Elías encuentra al Señor no en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave susurro. Esto nos muestra que la obra de Dios no siempre viene acompañada por manifestaciones dramáticas. Él puede hablar de manera suave y tranquila, pero segura. Otra forma por la cual Dios habla es imprimiendo una convicción en nuestro espíritu. Aquí están 2 versículos que ilustran esto. En Hechos 17, versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas,
Su espíritu se indignó al ver la ciudad llena de ídolos. Y en Hechos 18, versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo, compelido por el Espíritu, testimonió intensamente a los judíos que Jesús es el Cristo. En estas ocasiones, Dios o el Espíritu Santo tocó a Pablo de tal manera que lo impulsó a actuar. Para poner esto en contexto, necesitamos recordar que Romanos 8, versículo 16, nos dice: el mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos habla y confirma en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto nos da una visión de algunas de las maneras por las cuales Dios se comunica. Y recuerda, el Señor no está limitado en las formas como Él habla. Te pido que mantengas en mente Lucas 21, versículos 9 a 11 que dice: cuando oigan hablar de guerras y revueltas, no se asusten. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. La ironía de mi situación no escapaba a mí. Yo, el perseguidor, ahora confrontado y transformado por el perseguido. Ese periodo de reflexión me obligó a reevaluar todo lo que sabía o pensaba saber. La oración era mi única compañía y en ella buscaba respuestas, consuelo y dirección. Lentamente, la resistencia que tenía comenzó a desmoronarse, dando lugar a una fe naciente pero aún frágil. Esta experiencia me enseñó la humildad de manera más profunda que cualquier enseñanza o ley. Aprendí que la verdadera sabiduría y conocimiento vienen cuando estamos abiertos a ser transformados, incluso cuando eso significa desistir de todo lo que pensábamos que era correcto. Fue una lección de entrega y confianza, de aceptar que los caminos de Dios son insondables y que su gracia es suficiente para transformar incluso el corazón más endurecido. Mirando hacia atrás, veo ese momento como el nacimiento de un nuevo Saúl, que pasaría a ser conocido como Pablo. Fue el inicio de una jornada de fe inquebrantable, de una misión que iría más allá de las fronteras de mi nación y tradición, alcanzando a gentiles y judíos, reyes y esclavos, hombres y mujeres, uniéndolos bajo el mismo mensaje salvador de Cristo. Aquel encuentro en el camino de Damasco fue la prueba de que incluso en los momentos más improbables, Dios puede intervenir y cambiar el curso de una vida para siempre. Fue Ananías, un discípulo de Jesús en Damasco, quien vino a mí, impuso sus manos sobre mí, y de inmediato recuperé la vista. Ananías me dijo que Dios me había elegido para conocer su voluntad, ver al justo y oír la voz de su boca. Fui bautizado y comencé a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, algo que confundía a todos los que me conocían antes, pues sabían de mi fervor en perseguir a los seguidores de Cristo. Mi estancia en Damasco no duró mucho tiempo. Las autoridades judías, enfurecidas por mi cambio y mi predicación, conspiraron para matarme. Vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para capturarme, pero los discípulos me ayudaron a escapar, bajándome por la muralla en una canasta durante la noche, una humillante pero necesaria huida que nunca olvidaré. Mi conversión marcó el inicio de mi misión. Pasé algún tiempo en Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después de mi conversión, fui a Jerusalén para conocer a Cefas, Pedro, y permanecí con él 15 días. También conocí a Santiago, hermano del Señor. Mi predicación en Jerusalén causó agitación y los hermanos me llevaron a Cesarea, de donde partí hacia Tarso. La iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaba de paz, siendo edificada y multiplicándose en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. A medida que reflexiono sobre los primeros años tras mi conversión, los veo como un periodo de profunda transformación y preparación. El tiempo que pasé en Arabia, lejos de los ojos del mundo, A cambiar. Las cosas que antes te herían o te hacían actuar de manera contraria a la voluntad de Dios pierden la fuerza. Por ejemplo, la ira, el resentimiento y el orgullo, que muchas veces dominan el corazón humano, son reemplazados por frutos del Espíritu, como el amor, la paz y la paciencia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, habla sobre estos frutos. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La persona que antes estaba inclinada a guardar rencor, a actuar por impulso o a nutrir pensamientos negativos, ahora pasa a reflejar el carácter de Cristo. Y este cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo. El Espíritu Santo trabaja pacientemente, día tras día, moldeando el corazón, sanando heridas antiguas y ayudándonos a perdonar, amar
y vivir en paz con los demás y con nosotros mismos. Esto no significa que la persona nunca más enfrentará luchas o desafíos, sino que, con el Espíritu Santo en control, la manera de lidiar con esos desafíos será completamente diferente. Otro aspecto importante de esta transformación es el deseo creciente de agradar a Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en alguien, la búsqueda por hacer la voluntad de Dios pasa a ser una prioridad. Cosas que antes eran importantes, como ambiciones personales, estatus o la búsqueda de reconocimiento, comienzan a perder su brillo ante el deseo de seguir la voluntad de Dios. El corazón transformado por el Espíritu se inclina hacia lo eterno, hacia lo que realmente importa a los ojos de Dios. Este nuevo corazón también es más sensible a la voz de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que es solo fruto de nuestros propios pensamientos o influencias externas. Esto es fundamental para vivir una vida alineada con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y más que eso, el corazón transformado es un corazón dispuesto a obedecer, a seguir el camino que Dios trazó, incluso cuando no entendemos o cuando parece difícil. Esta transformación también se manifiesta en la manera en que lidamos con los demás. La persona que tiene el corazón transformado por el Espíritu Santo comienza a ver a los demás con los ojos de Dios. El juicio, el prejuicio y la crítica son reemplazados por la compasión, la empatía y el deseo de ayudar al prójimo. El Espíritu Santo nos enseña a amar como Jesús amó, de forma incondicional y sin esperar nada a cambio. Por eso, la transformación del corazón es el primer y más importante paso en la vida de quien recibe el Espíritu Santo. A partir de este nuevo corazón, todas las otras áreas de la vida comienzan a verse afectadas. Cuando el corazón es renovado, Poned en él sal. Ellos lo hicieron. Luego fui a la fuente de las aguas, arrojé la sal y dije: así dice el Señor, he sanado estas aguas, de aquí en adelante no habrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas fueron sanadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que había hablado. Mientras seguía de Jericó a Betel, algunos jóvenes se burlaron de mí, gritando: sube, calvo, sube, calvo. Me volví hacia ellos y los maldije en el nombre del Señor. Entonces, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de aquellos jóvenes. Era un tiempo donde el respeto por la palabra de Dios y por sus siervos era fundamental, y la blasfemia no era tolerada. Después del incidente con los jóvenes en Betel, yo, Eliseo, caminaba solo, reflexionando profundamente sobre lo que acababa de suceder. La burla de los jóvenes no solo me había afectado personalmente, sino que también había desafiado la autoridad que Dios me había conferido. La respuesta divina a mi maldición había sido inmediata y severa, un recordatorio punzante del poder de Dios y de la seriedad con la que ve el respeto por sus siervos. Sin embargo, en mi corazón me preguntaba: ¿fui precipitado al maldecir a esos jóvenes? ¿Fue mi reacción motivada por orgullo herido o verdadera preocupación por el honor de Dios? Estas preguntas resonaban en mi mente, mezclándose con el sentimiento de tristeza por los jóvenes y sus familias. Sabía que la responsabilidad de un profeta no era solo ser un instrumento de juicio, sino también de misericordia y comprensión. Reflexionaba sobre la naturaleza del ministerio profético, que a menudo colocaba a sus portadores en situaciones de gran tensión emocional y espiritual. La línea entre la defensa de la santidad de Dios y la compasión por aquellos que aún están aprendiendo a caminar en sus caminos es delicada y compleja. Me preguntaba si había otra manera de manejar la situación, una forma que pudiera haber enseñado la misma lección, pero con menos sufrimiento. El camino del profeta es un camino de constante aprendizaje y humildad. Comprendía que, aunque era un instrumento en las manos de Dios, todavía era humano, sujeto a fallos y limitaciones. Esta comprensión me traía un sentido de humildad y la constante necesidad de buscar la guía de Dios en cada paso, cada palabra, cada acción. Así que, mientras continuaba mi camino, llevaba conmigo esta reflexión, un recordatorio de la necesidad de buscar siempre la sabiduría y la guía de Dios en mi ministerio. Cada interacción, cada encuentro, era una oportunidad para representar a Dios de manera fiel y auténtica, equilibrando justicia con misericordia y poder con amor. Después de eso, fui al Monte Carmelo y desde allí regresé a Samaria. En Samaria, mi viaje continuó con muchos signos y milagros.
Recuerdo un incidente notable con una mujer de Sunem. Era una mujer notable que insistía en que comiera en su casa especial del derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas. Joel 2:28-29 dice: Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, hasta sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía no solo se cumplió parcialmente en eventos como el Pentecostés, sino que también apunta a una era futura de mayor acceso e involucramiento del Espíritu Santo en la vida de las personas. La promesa de Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una promesa crucial a sus seguidores sobre el Espíritu Santo. En Juan 14:16-17, Jesús dice: Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría como un consolador, un ayudante que permanecería con los creyentes para siempre. Esta promesa marcó un punto de inflexión significativo en la relación entre Dios y la humanidad. Antes, el Espíritu Santo venía sobre individuos específicos, para tareas y tiempos específicos, pero ahora Jesús estaba prometiendo una presencia continua y universal del Espíritu Santo para todos sus seguidores. Esto significaba que el Espíritu Santo estaría disponible para guiar, enseñar y fortalecer a todos los creyentes, no solo a los líderes o profetas. La promesa de Jesús se concreta de manera dramática en el evento de Pentecostés, descrito en Hechos 2:1-4, donde el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos reunidos en Jerusalén. Jesús dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto, Lucas 24:49. Y en Pentecostés, esa promesa fue cumplida de una manera que cambió para siempre la dinámica de la fe cristiana. Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado. Pentecostés es un evento fundamental en la historia cristiana, representando el cumplimiento de la promesa de Jesús. Los discípulos estaban reunidos en un solo lugar cuando, de repente, vino del cielo un sonido, como de un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aparecieron, distribuidas entre ellos, lenguas como de fuego, y se posó una sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les concedía que hablasen. Hechos 2:1-4. Este evento no solo marcó el inicio de la Iglesia cristiana, sino que también demostró el poder transformador y capacitador del Espíritu Santo. Los apóstoles, antes temerosos e inseguros, fueron transformados en testigos audaces. Energía y tiempo estás dispuesto a dedicar a su situación. Recuerda que nadie puede ayudar a quien se niega a ser ayudado. A veces lo único que necesitan es un espacio para respirar. Escuchar puede ser un obsequio valioso, pero no caigas en la trampa de creer que te corresponde solucionar sus problemas. Al final, no eres su salvador. Otra alternativa es fomentar la reflexión. En vez de dar consejos, haz preguntas que los motiven a pensar sobre su realidad. Pregúntales cómo se sienten y qué pasos consideran que pueden tomar. Eso puede abrirles una perspectiva distinta sin que sientan que estás imponiendo un cambio. Es esencial comprender que algunas personas no están listas para modificar su vida, y no pasa nada. Algunas simplemente eligen permanecer en la comodidad de lo conocido. Al aceptar esto, te liberas del peso de sentir que debes hacer algo al respecto. En conclusión, ten presente que no todos están preparados para transformarse, y está bien. El inmutable puede seguir aferrado a su barco mientras tú decides si acompañarlo en ese viaje o si prefieres tomar el timón de tu propia vida. A veces, la mejor ayuda que puedes brindar es tomar distancia. Como enseñaban los estoicos, acepta aquello que escapa de tu control. Aprende a soltar a quienes se rehúsan a cambiar. Como dijo Carl Jung, algunas personas eligen el sufrimiento como vía de crecimiento. No te sientas obligado a formar parte de su travesía. Segundo, el manipulador. ¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de vampiros emocionales? No me refiero a aquellos que caminan con pasos apresurados, aunque seamos sinceros, a veces así
desaparecen. Hablo de los manipuladores que utilizan tu amistad como si fuera un banquete ilimitado. Si alguna vez te has cuestionado por qué tu energía se agota cada vez que ayudas a alguien, tal vez sea momento de reconsiderar a quién brindas tu apoyo. Imagina tu amistad como una planta. Al principio, regarla es algo placentero, pero cuando hay un manipulador en tu vida, esa planta se transforma en un cactus que exige más y más agua, dejándote seco sin entender el motivo. Terminas con el alma exhausta. El manipulador domina el arte de hacerte sentir culpable si no le das lo que exige, ya sea tu tiempo, tu energía o incluso, en ocasiones, tu dinero. Te han convencido de que su necesidad es más importante que tu bienestar. Y como dirían los estoicos, deberías recordar que tu paz interior no tiene precio. Nada resulta más agotador que notar cómo cada acto positivo que realizas se convierte en otro ladrillo que sostiene su egoísmo. Con el tiempo pasas a ser su terapeuta, su fuente de algo que ni siquiera tú sabías, que tu mente se adapta y evoluciona bajo presión de formas asombrosas. Has llegado a un punto donde no solo observas patrones, los predices, los manipulas, los usas a tu favor para crear realidades que otros creen imposibles. Por eso se sienten intrigados contigo, por eso te temen y al mismo tiempo te admiran, porque saben que estás jugando en un nivel completamente diferente, en una dimensión donde la realidad no es fija, sino maleable para aquellos que poseen el conocimiento y la sabiduría adecuados. Y tú, elegido, estás demostrando que posees ambas cosas en abundancia. Pero aquí viene el giro que no esperas. Ahora mismo, alguien ha notado tu inteligencia, alguien que representa una pieza crucial en tu destino. Este individuo aún permanece en las sombras, observando, midiendo, esperando el momento oportuno para presentarse. No es claro si viene con intenciones positivas o negativas, pero una cosa es segura. Cuando esta persona finalmente se revele, todo lo que creías entender sobre tu poder mental tomará una dirección completamente nueva e inesperada. Lo que has visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Prepárate, porque tu verdadera prueba aún no ha llegado, y cuando lo haga, necesitarás cada fragmento de esa inteligencia prodigiosa para salir adelante. ¿Quieres saber quién es esta persona? ¿Quieres descubrir por qué te está vigilando? Entonces, no puedes abandonar este video hasta que reveles todo lo que necesitas saber para enfrentar lo que está a punto de venir. Porque, elegido, tu vida está por transformarse en algo que ni siquiera tú habías imaginado hasta hoy. Elegido, algo en ti ha cambiado radicalmente. Ya no es posible ignorarlo, no es algo sutil ni pasajero. Es una transformación profunda, evidente, poderosa. De repente, tu manera de caminar, de hablar, de mirar al mundo, refleja una certeza que pocos logran alcanzar en la vida. Pero aquí está el misterio más grande detrás de esta transformación. No ocurrió por casualidad. Fue el resultado directo de una decisión trascendental que tomaste recientemente. Una decisión que rompió cadenas invisibles que llevabas desde hace demasiado tiempo. Con esa decisión, borraste toda duda, toda incertidumbre. Pero atención, lo que liberó tu espíritu también liberó algo más. Algo que algunos preferían mantener dormido dentro de ti. Quienes antes se beneficiaban de tu inseguridad, ahora observan impotentes cómo te vuelves imparable. Les incomoda profundamente tu confianza recién adquirida, porque ya no eres manipulable, ya no pueden controlar. Nunca se seque el árbol, y la raíz del pensamiento negativo muchas veces está en una mentira que necesita ser expuesta y reemplazada. ¿Y cómo se reemplaza? Con la verdad. No con ideas, no con opiniones, sino con lo que Dios ya habló, con lo que está escrito. Porque si Jesús venció al enemigo en el desierto diciendo, escrito está, entonces tú también puedes hacerlo. Así que si hoy estás luchando con pensamientos que te abruman, que te quitan la paz, que te hacen sentir menos, detente. No sigas ignorándolos. Pídele al Espíritu Santo que te revele cuál es la raíz. ¿Qué mentira estás creyendo? ¿Qué pensamiento has repetido tantas veces que ya lo tomaste como verdad? Hazlo con sinceridad. No para sentir culpa, sino para iniciar tu libertad. Porque cuando reconoces lo que está mal,
Dios tiene espacio para entrar y empezar a sanar. Parte 2. Llenar tu mente con la verdad de Dios. Ya diste el primer paso. Reconocer la raíz de esos pensamientos que te están robando la paz. Y eso, créeme, ya es una gran victoria. Porque muchas personas viven con pensamientos negativos toda su vida, sin darse cuenta que lo que tienen en la mente no es verdad, sino una mentira bien disfrazada. Pero ahora viene el segundo paso, y este es clave. Una vez que identificas la mentira, tienes que reemplazarla. No basta con sacar la oscuridad, hay que encender la luz. No es suficiente con dejar de pensar mal de ti mismo. Ahora tienes que empezar a pensar como Dios piensa de ti. Y eso solo se logra llenando tu mente con la verdad. La Biblia no es solo para leerla cuando tienes tiempo o cuando estás pasando por un momento muy difícil. La Biblia es alimento, es dirección, es vida. Es el lenguaje de Dios hablando directamente a tu corazón. Cuando tú comienzas a llenar tu mente con la palabra, es como si estuvieras reprogramando tu alma. Estás desinstalando mentiras y estás instalando verdad. Pablo, en Romanos 12:2, lo dice con una claridad impresionante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? No dice, cambia tu vida esforzándote más. Dice, renueva tu entendimiento. Porque el cambio no empieza desde afuera, empieza desde adentro. Cuando tu mente es renovada, todo tu entorno empieza a cambiar. Tu forma de ver las cosas, tus decisiones, tus emociones, incluso tus relaciones. Todo empieza a alinearse a una verdad superior. Y ahora quizá te preguntes, ¿pero cómo hago eso? ¿Cómo lleno mi mente con la palabra de Dios? Muy simple y muy poderoso. Primero lee la palabra a diario. Y no me refiero a leer por obligación,